Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a ver 5 puntadas básicas de relleno. Este es el cuarto video de nuestra serie Curso de Bordado para Principiantes, así que si estás empezando y no sabes nada de nada, en la cajita de descripción tenés el link, así podés empezar a ver los materiales y las primeras puntadas. Hoy vamos a estar viendo 5 puntadas de relleno y además una extra que es una puntada de relieve hermosa. Todas estas puntadas te van a servir para bordar desde flores, letras y los diseños que vos quieras. Así que si te gusta el bordado y las manualidades, te invito a que te suscribas al canal, puedes activar la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, manos a la obra. Voy a estar bordando con 6 hebras de hilo mouliné. Voy a hacer un nudito para comenzar. Para enhebrar es mucho más fácil si lo agarran bien cerquita de la punta, así se mantienen todas las hebras juntas y lo podemos pasar más fácilmente. Voy a estar bordando letras, pero recuerden que podría ser cualquier forma geométrica o más orgánica. El primer punto que vamos a hacer es el punto plano o punto de satén y consiste en dar puntadas muy cerquita una de la otra para ir cubriendo toda la superficie y que no se vea la tela. Yo lo estoy haciendo con esta forma, digamos, movimiento circular. Ven que cruzo de abajo hacia arriba por la izquierda y luego voy hacia abajo por la derecha. Y vuelvo a ir a la izquierda y después me vuelvo a meter por la derecha. Pero podríamos hacerlo de una forma diferente. Esta forma a mí me gusta porque queda mucho más prolija, queda con más volumen. Y es verdad que se gasta un poco más de hilo, pero nada, para mí queda mejor. Ahora les muestro cómo quedaría de otra forma. Yo bajé por la derecha y ahora voy a volver a subir por la derecha, así no pincho en el mismo grito, sino justo al lado. Y ahora me meto por el otro lado y vuelvo a salir por ese lado. De esta forma ahorramos hilo porque solo guardamos por la parte de adelante y la parte de atrás apenas se ven unos puntitos. Pero ya se alcanza a ver para mí que está perdiendo volumen, ¿sí? Se empieza a ver un poco más planos, las líneas se ven un poquito más irregular, no hay gran diferencia, pero a mí me gusta mucho más la otra forma. ¿Ven? Ahí por la parte de atrás vemos la diferencia. Así que yo voy a continuar haciendo la forma esta circular. Cuando bordamos una curva, tenemos que seguir la dirección del contorno. Si esto nos marca cómo es la dirección de la puntada que tenemos que dar, siempre tiene que ser perpendicular a estas dos líneas. Si están haciendo algo circular o bueno, una letra O por ejemplo, les conviene comenzar por el centro, como estoy haciendo yo ahí, para asegurarnos de que esa línea está bien en su lugar. Y de ahí nos vamos hacia los laterales, inclinando un poquito las puntadas. Si no es muy fácil que cuando llegamos a la parte central de la curva, de repente la puntada nos queda un poco chueca y se nota mucho ahí. Entonces si comenzamos por el centro y nos vamos hacia los laterales, es mucho más fácil. En esta puntada uno podría hacer luego una segunda capa donde las puntadas se hacen de forma perpendicular a las anteriores. Yo ahora lo voy a dejar así simple como está. También podría variar la cantidad de hebras que uso. Al yo estar haciendo una letra bastante grande y como es una superficie que simplemente quiero cubrir, uso la serie de hebras y esto me permite avanzar mucho más rápido. Al terminar, como por atrás tengo la misma cantidad de puntadas que por adelante, no me hace falta hacer un nudito, sino que puedo pasar el hilo directamente por abajo de estas puntadas y me queda súper bien asegurado y simplemente lo corto y ya está. El segundo punto es el brick stitch o punto ladrillo. Para esto comienzo con un contorno de punto atrás. Si yo estuviera haciendo solo un cuadrado, por ejemplo, haría la base y luego empezaría a ir hacia arriba, pero aquí como estoy haciendo una forma un poco más compleja, voy a hacer todo el contorno con este punto atrás y después voy a empezar a hacer los siguientes niveles. Voy a combinar dos colores, aquí uno podría ponerse creativo y hacer algunas puntas de un color, otro de otro. Yo voy a hacer simplemente el contorno de un color y todo el relleno de otro. Aquí si de repente ven que les queda un huequito como me quedé a mí en la punta, lo que vuelvo es volver y hacer una pequeña puntadita
Si ustedes piensan que estamos construyendo una pared, ¿sí? Entonces tenemos paredes más rústicas o paredes más prolijas, entonces podemos tener puntadas más grandes o puntadas más pequeñas. Las mías son relativamente pequeñas, entonces ahora yo en mi segunda capa lo que tengo que hacer es que estas puntadas no coincidan con las anteriores en el principio y el fin. Si yo trato de empezar a la mitad de la puntada anterior y terminar a la mitad de la otra, entonces ahí se genera este efecto, ¿no?, del que parece que voy poniendo un ladrillito arriba del otro como si estuviera construyendo la pared. A mí me gusta resolver primero las zonas que podrían llegar a ser un poco complejas y luego seguir rellenando tranquila donde ya sé en qué dirección tienen que ir las puntadas. Aquí donde se unen, ¿no?, estos ladrillos horizontales con los verticales, podría ser una zona en donde nuestro bordado se vería un poco raro si avanzamos demasiado a un lado y después no sabemos dónde poner las demás puntadas. Entonces lo que yo trato de hacer es ir avanzando desde los dos lados a la vez. Ahora estoy terminando la parte horizontal y ahí me voy a poner a completar la parte vertical, y si necesito hacer algunas puntadas horizontales más, voy trabajándolas de manera conjunta. Usé la misma cantidad de hebras y el mismo tipo de hilo, pero pueden ver cómo es diferente la textura de la letra anterior. Con estas dos puntadas ya puedes bordar un montón de cosas: flores, letras, figuras. Aquí podés ver algunos de los videos donde yo las he aplicado en un montón de formas diferentes. Ahora vamos a ver otras tres que son un poquito más complejas, pero ya con estas dos tenés un montón para trabajar. Ahora vamos a hacer este punto a la pata de nanga que se empieza sin nudo. Empezamos desde arriba, por lo que no tenemos el nudito, y hacemos una mini puntada de unos 2 milímetros y nos vamos a ir al lado derecho y vamos a hacer lo mismo, 2 milímetros hacia abajo y subimos. Esto nos va a ir generando como una especie de trenzado, parece, ¿sí? Ahora volvemos a la izquierda un poquito más abajo y hacemos la misma puntada y luego vamos a volver a la derecha. A medida que vamos avanzando, este pedacito de hilo que nos quedó del principio va a quedar oculto ahí, atrapado, y ya lo vamos a poder cortar y no nos queda el nudo por la parte de atrás. Esto se podría haber hecho con los puntos anteriores. En este punto en particular se suele usar así, pero si ustedes quisieran hacer el nudito al principio también lo pueden hacer. Yo, una vez que lo tengo ahí atrapadito, lo puedo cortar, así no me molesta. Entonces vamos a continuar haciendo esto, cruzando de un lado y del otro y avanzando hacia abajo. Si uno quisiera hacer una figura más grande, más ancha, por ejemplo, sería lo mismo, ¿sí? El trenzado obviamente se vería un poco más ancho, pero es igual, no hace falta que hagamos puntadas más grandes, sino que simplemente los mantenemos igual. Mientras más juntitas son las puntadas, menos probable es que se vea la tela por la parte de abajo. La verdad que este punto lo estoy aprendiendo con ustedes. El bordado mexicano me parece hermoso y si les gusta, nada mejor que el libro de Jimena Romero de bordado mexicano. En la cajita de descripción, como siempre, les dejo el link porque me parece un libro maravilloso. La primera me quedó mejor que la segunda, pero con la práctica seguramente iré mejorando. Ahora vamos a hacer un punto acolchado donde vamos a usar 2 hilos. Yo voy a hacer a lo largo de la letra, pero bien podríamos hacerlo a lo ancho. Eso va a dar una textura diferente. El hilo rosa que estoy usando son 6 hebras de mouliné, pero bien podrían usar un retorce o un perlé grueso. Y vamos a usar otro hilo que son 2 hebras de mouliné, preferentemente de un color diferente porque esto nos va a generar una textura distinta y la idea es que contrasten los 2 hilos. Entonces el grueso va por arriba y casi no va a perforar la tela. Y por otro lado, el finito, las 2 hebras de mouliné, van justamente acolchando, anclando este hilo sobre nuestra figura. Yo voy a ir haciendo todo el contorno de la E y luego vamos a seguir rellenándolo haciendo este mismo proceso de hacer estos pequeños anclajes. Estas pequeñas lineecitas nos van generando una textura también. Bien podríamos tratar de que coincidieran una con la otra y se generaran unas líneas perpendiculares a las puntadas,
o por el contrario, yo voy a hacer que no coincidan para que me generen también como este efecto de ladrillitos parecido al brick stitch. Cuando estamos llegando al extremo podríamos bien doblar el hilo, pero yo lo voy a pasar por el otro lado, si son las únicas partes donde voy a perforar con el hilo rosa, y voy a volver a salir justo al lado para continuar en la misma dirección que venía, así contorneando la letra. Ahora, como sería la segunda capa, voy a hacer que estos anclajes no coincidan en el lugar con los anteriores, sino tratando de dejar un cierto espacio entre uno y el otro. Si se dan cuenta que el hilo de arriba no les va a alcanzar, deben tenerlo en cuenta para decir, bueno, yo aquí estoy llegando a un extremo, puedo pasar por atrás, cerrar, hacer un nudito y cortar nuevamente hilo mucho más largo, asegurándome que ahora sí me alcance para llegar al final, porque si yo tuviera que partir a la mitad, ahí me generaría algo diferente y no coincidiría con el resto del bordado. En esta partecita ya no me alcanzaba el espacio para seguir haciendo líneas en el resto de la letra, sino que me quedó simplemente este pedacito sin cubrir. Por esto estoy imitando la forma de las demás puntadas, pero voy y vuelvo simplemente en ese pequeño espacio. Ahora vamos a bordar en el punto telar. Ustedes imagínense que tenemos un rectángulo aquí donde vamos a hacer líneas verticales y luego horizontales. Voy a hacer como hicimos al comienzo el punto plano, solo que voy a dejar unos milímetros de separación entre puntada y puntada. Igual que como hicimos al principio, este punto lo podríamos hacer en esta forma circular, ¿sí? Salgo por arriba y me meto por abajo, después vuelvo a salir por arriba, pero también podríamos salir y entrar por el mismo lado. Pero al igual que como vimos al principio, para mí esta forma circular es mejor porque hace que las líneas se vean más prolijas. Ven, aquí estoy saliendo por el mismo lado, ¿sí? Entré por abajo y salgo por abajo y ya la línea se ve un poquito torcida porque el hilo de abajo genera como cierta resistencia. Así que yo prefiero seguir todo en la misma dirección. Este puntado telar tiene 1000 variantes. Como pueden ver ahí, yo combiné distintos colores. Ahora, desde el extremo izquierdo, voy a empezar a hacer las puntadas horizontales. Y aquí yo voy a ir pasando uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. Pero bien podría ser 2 por arriba, 2 por abajo o 3. Como es algo pequeño, voy a hacer 1 y 1. Y como aquí yo tengo un hueco, si no es un rectángulo, voy a pasar por debajo y voy a salir donde continuaría el telar. ¿Sí? Aquí hay que hacer como un poco más de cálculos, pero si empiezan practicando en una forma rectangular seguramente les va a ser más fácil. Aquí sí bajo y vuelvo a subir por el mismo lado porque los otros hilos ya me van dejando el hilo en el lugar y sí lo voy acomodando antes también. ¿Sí? Ahora vuelvo a hacer lo mismo hacia el otro lado, pero lo contrario, ¿sí? Por el primer ese hilo había pasado por abajo, ahora paso por arriba y así con todos. Aquí también pueden ver que estoy usando distintos colores y esto nos genera otra textura diferente también. Si hicieran todo el mismo color simplemente se vería como un tejido, pero la combinación de colores les da infinitas posibilidades. Aquí al principio se ve como medio inestable el bordado, como si no fuera a quedar muy prolijo. Asegúrense de ir digamos peinando y acomodando estas puntadas y al final van a ver que queda precioso. Si tienen una superficie muy larga y sienten que no pueden pasar toda la aguja de una, lo que pueden hacer es pasar cierta cantidad de puntadas y ahí pasan el hilo por completo, ¿sí? Tiramos, lo acomodamos y luego seguimos siguiendo la misma lógica. Si teníamos que pasar por arriba, pasamos por arriba y vamos levantando con cuidado. Aquí sería mejor tal vez usar una aguja sin punta para asegurarnos de que no vamos a enganchar los otros hilos. Yo lo estoy haciendo con bastante precaución, así que seguí usando la misma aguja. Pero si tienen una más o menos finita y de punta redonda les va a ser más fácil. Aquí como la forma se va achicando, tengo que calcular en dónde debería empezar, si por arriba o por abajo, para que siga
la lógica de todo el bordado anterior. Elegí una forma medio compleja para hacer este punto, pero si lo pueden entender en este ya, en cualquier cosa que se les ocurra lo van a poder aplicar sin ningún problema. Este punto es un extra, si no estaba en los 5 rellenos, sino que es el punto tallo en relieve. Pero para esto necesitamos una base, que son estas puntadas que ven están yendo en dirección al centro del círculo, ¿sí? Si no saben dónde hacer la puntada, pueden poner la aguja en dirección al centro y ahí les indica cómo la tienen que hacer. Estoy dejando cierta distancia entre estas puntadas porque lo necesito para luego hacer el punto tallo en relieve. Esta segunda parte del punto lo voy a hacer con 6 hebras de moliné, pero como también podrían usar un perlé más o menos gruesito o un retor, porque pinchamos una vez y después ya no vamos a pinchar más. Aquí es muy importante que tengan un hilo bastante largo y como pueden ver yo estoy usando una aguja sin puntas, ¿sí? Estas de tapicería, porque así me va a permitir trabajar más fácil, asegurándome que no voy a pinchar ni hacer lío. Entonces, la lógica es que vamos haciendo como si hiciéramos el punto tallo, pero en vez de pinchar en la tela, lo hacemos en estas puntadas que hicimos antes, ¿sí? Entonces, yo voy a avanzar, pero me metería por la tela, entonces lo que hago es pasar por debajo de la puntada y avanzo, ¿sí? Paso, digo voy hacia adelante, pero me vuelvo y paso por debajo de la puntada. Vayan acomodando el hilo, ¿sí? Alrededor de su forma, así va quedando prolijo. Y como esto encima es un círculo, yo llego al final y lo que hago es como continuar en espiral. Si fuera una forma cerrada, digamos, que no continúa, ahí pasarían para abajo el hilo y luego volverían a salir como hicimos con el acolchado en la letra E. Pero como es una forma continua, podemos seguir haciéndolo en espiral, entonces no me hace falta pinchar y voy a seguir avanzando hasta cubrir toda la superficie de la letra y que estas puntadas base básicamente desaparezcan. Pueden ver, se va formando como si fuera una especie de tejido, es una cosa hermosa y encima tiene muchísimo volumen. Ya casi estoy terminando. Al final voy a necesitar cambiar la aguja porque con esta aguja redondeada no puedo pasar por el otro lado. Pero una vez que lo hice hacemos un nudito. Ahí pueden ver que solo se ven las puntadas violetas de la puntada anterior. Y ahora lo fijo pasando por detrás de ellas y quedaría terminado. Así quedaría terminada nuestra última puntada. Como pueden ver es súper especial y queda con un relieve hermoso. A mí me encanta. Si les gustó el video no olviden darle like. En la cajita de descripción recuerden que está la lista de reproducción por si se perdieron alguno de los capítulos anteriores. Si les gusta el bordado y las manualidades, no olviden suscribirse al canal y activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. La semana que viene tenemos capítulo especial del Día de los Enamorados. Vamos a estar haciendo un bordado con una foto, así que no se lo pueden perder. Aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.